Buenas tardes, vamos a arrancar con la clase de hoy. Disculpen la demora, estaba viendo a ver si ingresaba alguien más, pero bueno, no parece que no ingresa nadie, así que seguramente ya a partir de la semana que viene vamos a arrancar directamente a las 6, 6 y 5 como mucho, para ya ir avanzando, porque si no, al final esperamos 15 minutos por nada. Bien, el día de hoy, o sea, la clase anterior estuvimos viendo un poco de transporte de fluidos, y ya el día de hoy vamos a arrancar con el tema de batería de producción. Antes que nada comentarles que esta unidad es un poquito larga, así que es probable que no la alcancemos a terminar hoy día y la terminemos la semana que viene y ya veamos la otra unidad también, digamos, la semana que viene, ¿sí? Recordarles también un poco que al final de esta unidad, aparte de en realidad de todo el tema de producción 2, van a tener otra autoevaluación, que esta sí ya está cargada en la página, así que la van a poder hacer. Por lo tanto tendríamos un repaso al final de cada, digamos, al final de todas las unidades de producción 2. Así que bueno, para ver la parte de batería de producción, en primer lugar vamos a dividir la unidad en tres partes. Ustedes cuando vean la parte teórica, la parte de la teoría, digamos, en la plataforma, van a notar que tienen la teoría dividida justamente en tres partes. Y esto es porque primero hemos dividido todo el tema en una pequeña introducción acerca del tipo de fluido que sale de un pozo, y luego dividido en separadores y luego en tanques, porque si bien la función de la batería es separar, hay varios elementos que componen una batería, ¿sí? Bien, inclusive en el gráfico que ven acá van a poder observar ya de entrada que la batería está dividida en una serie de bastantes elementos, ¿sí? Si alcanzamos a ver o a notar un poco, permítanme seleccionar, ahí está. En primer lugar tenemos una serie de separadores generales y separadores de control, que bueno, son los elementos encargados de realizar la separación pertinente de las distintas fases, que ahora vamos a ver cómo es que sale el fluido de producción. Tenemos un tanque cortador, que ya más adelante vamos a ver para qué sirve, unos tanques de control, tanques de almacenaje, y ya luego una planta de tratamiento de gas, que esto por lo general no forma parte de la batería, así que nosotros no lo vamos a ver en detalle. La planta de tratamiento de gas es la encargada de recolectar el gas de todas las zonas, ¿bien? Tratarlo y después venderlo o reinyectarlo para los sistemas gas lift, eso depende. Y tenemos acá arriba algo muy importante que por lo general está instalado en batería, pero no significa que solamente sirva para batería, sino que también sirve para la planta de tratamiento de crudo y algunas plantas que poseen fluidos inflamables. Esto que les acabo de remarcar es básicamente el sistema de red contra incendios. ¿Bien? La red contra incendios obviamente básicamente es un conjunto de cañerías con unos tanques y unas bombas que se encargan de bombear agua, y esa agua luego va a generar la famosa espuma contra incendios. Sí, es una especie de extintor de incendios espumígeno, una espuma que absorbe el oxígeno, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, antes de entrar ya en temas respecto de la batería, quiero comentarles algo, o vamos a entrar un poquito hablando de los fluidos de producción. Yo les había comentado anteriormente que de un pozo petrolero no solamente sale petróleo, ¿bien?, o gas, sino que de un pozo petrolero salen una gran cantidad de fluidos, y además de esto salen una gran cantidad de sólidos, ¿sí? Para contabilizar más o menos
en un pozo petrolero nosotros obtenemos, por lo general, 3 fluidos: petróleo, agua y gas, ¿sí? Fíjense que los fluidos pueden venir en fase líquida o en fase gaseosa. El fluido básicamente es cualquier elemento que tiene la capacidad de fluir o desplazarse de un punto a otro con una presión. Por lo tanto, el gas y los líquidos son fluidos. Y después tenemos otros gases, ¿bien?, que si bien también son fluidos, no son gases no son fluidos de interés, como pueden ser el dióxido de carbono o el ácido sulfídrico. Y adicionalmente tenemos una serie de sólidos en suspensión, como pueden ser arenas, arcillas, ¿sí?, es decir, partes de la roca, y también en algunos casos, en realidad en la gran mayoría de los casos, un elevado porcentaje de sales. Estas sales pueden venir disueltas en el agua y también vienen dentro del petróleo, pero el petróleo, como no posee la capacidad de disolver sales, ¿bien?, no puede disolver sales el petróleo, vienen en forma de cristal, ¿sí? Como ustedes han visto la sal gruesa, bueno, viene muy parecido. Obviamente puede venir más fina, puede venir del tamaño de los cristales de la sal fina, pero a eso me refiero con cristales de sal. Bien. Perdón, no mencioné algo importante de estos fluidos. Dentro de los fluidos, los líquidos, es decir, agua y petróleo, suelen traer algunos problemas cuando están juntos. Y es que, como todo fluido aceitoso, cuando entra en contacto con un fluido acuoso, es decir, aceite con agua, cuando estos dos fluidos entran en contacto y yo los mezclo, forman lo que se conoce como una emulsión. ¿Bien? ¿Qué es una emulsión entonces? Fácil. La emulsión es una mezcla que es heterogénea, pero se comporta como homogénea, es decir, está compuesta por dos fluidos distintos, pero se comporta como un solo fluido, para hablar, digamos, vagamente del concepto. Entonces, una emulsión es una mezcla que se produce entre dos fluidos, ¿bien?, que normalmente no pueden mezclarse. Y este es el caso claro de agua con aceite. Si ustedes alcanzan a ver el vaso que yo les he puesto en esta imagen, ¿bien?, es un vaso de agua con aceite. Fíjense que las dos fases, el agua y el aceite, están separadas. Esto es porque los dos fluidos son inmiscibles, es decir, no se pueden mezclar naturalmente, porque sus propiedades son muy diferentes, entonces es por esto que no se pueden mezclar. Por ejemplo, yo al agua le puedo echar alcohol y se va a mezclar, le puedo echar vinagre y se va a mezclar, pero si le echo aceite y si yo no lo revuelvo, no se va a mezclar. Inclusive si yo le echo aceite y lo revuelvo, se mezcla, pero después de un pequeño periodo de tiempo se separan nuevamente. Esto, repito, se debe básicamente a la composición de cada fluido. Son fluidos muy distintos, con densidades distintas, con viscosidades distintas, con tensiones superficiales distintas, es decir, tienen muchas diferencias físicas y esto hace que no puedan unirse. Dentro de una emulsión tenemos dos fases. Una fase continua, que es la que está en mayor medida, y una fase dispersa, que es la que está en menor medida, ¿sí? Si vemos el vaso que les marqué, el agua sería la fase continua porque hay más, y el aceite la fase dispersa porque hay menos. Acá en este ejemplo está bien claro. Si ustedes tienen esto lleno de agua, y yo le echo aceite y lo revuelvo, fíjense cómo el aceite se dispersa en pequeñas gotas. Es por eso que la fase con menor proporción se llama fase dispersa. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Esto se va entendiendo? ¿Va quedando más o menos claro? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Bien. Entonces, dentro de las emulsiones podemos diferenciarlas en dos tipos en función de qué fase es la continua y qué fase es la dispersa.
Por ejemplo, las emulsiones directas son aquellas que tienen fase continua petróleo, fase dispersa agua. Es decir, viene agua en mucha menor cantidad respecto del petróleo. Y la fase inversa es totalmente la contraria, digamos. Fase continua agua y fase dispersa aceite. Es decir, yo tengo mayor cantidad de agua que de petróleo. ¿A mí cuál me conviene tener en un pozo petrolero? Y realmente depende. A ver, aquí quiero decir con depende. A mí me gustaría tener una emulsión directa porque tengo más petróleo que agua. Y a mí me interesa tener más petróleo que agua, siempre. Pero a la hora de separar las emulsiones, es mucho más fácil separar una emulsión inversa, es decir, la que tiene mayor cantidad de agua. Es más fácil sacarle el petróleo al agua que el agua al petróleo. Básicamente para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Entonces, me conviene la emulsión directa por cantidad de petróleo, pero me conviene también la emulsión inversa por facilidad de separación. Entonces hay que ver qué es lo que yo quisiera. Aún así, es muy común encontrar emulsiones inversas porque en la gran mayoría de pozos actuales la cantidad de agua producida es bastante grande, entonces se suelen encontrar. Y en caso de ser emulsiones directas, tenemos cantidades de agua que se acercan mucho a las cantidades de petróleo, que pueden estar por debajo, sí, pero se acercan mucho, entonces siguen siendo fáciles de separar. Pero ahora bien, volviendo un poquito a la imagen, y más o menos repasando lo que he mencionado, que una emulsión es una mezcla entre el petróleo y agua, que si yo le doy energía, si yo la mezclo, la fase dispersa se mezcla en la fase continua, pero si lo dejo quieto o si le quito esa fuerza, termina separándose nuevamente, es decir, la emulsión termina por romperse como tal, ¿sí? Es decir, volvemos siempre al estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? Las fases separadas. Si las fases están separadas, bien, yo lo mezclo, se juntan, lo dejo un ratito quieto al vaso y automáticamente se van a separar. Entonces, ¿para qué estamos analizando las emulsiones si tarde o temprano se van a separar? Bien, existen dos tipos de emulsiones adicionales a esto directo o inverso, que ya no tiene que ver con las fases, sino que tiene que ver justamente con su tiempo de duración. Tenemos emulsiones inestables, ¿sí? Emulsiones inestables, que son aquellas que, como su palabra lo dice, carecen un poco de estabilidad. ¿Qué significa esto? Que son estas emulsiones que si yo les quito la fuerza o si yo les quito la energía que le estoy dando, se terminan separando, ¿sí? Al minuto ya están separadas. El ejemplo claro es el vaso de agua con aceite. Pero existen otras emulsiones que reciben el nombre de emulsiones estables. ¿Bien? ¿Qué es una emulsión estable? Es todo lo contrario. Es una emulsión que yo la mezclo, se forma la mezcla y la dejo unos minutos y la dejo unas horas y a veces la dejo un par de días y no se separa, ¿sí? ¿Qué casos ustedes pueden llegar a conocer de emulsiones estables? Miren, en la industria alimenticia hay una barbaridad de emulsiones estables. El ejemplo más claro es la mayonesa, ¿bien? Por eso les he puesto una Hellmann's ahí, ¿sí? Porque estemos estudiando cocina, sino que lo he puesto a modo de ejemplo. La manteca también es una emulsión estable. Está compuesta por grasa y agua. La mayonesa está compuesta por agua y aceite, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale el agua de una mayonesa? Si es huevo y aceite por lo general. Bueno, simple. Sale de la clara del huevo. ¿Bien? El tema es, ¿cuál es la gran diferencia entonces entre una emulsión estable y una inestable? En las emulsiones estables aparece un agente químico que se llama emulsionante, que es el que ven acá. ¿Bien? El emulsionante. Acá hay un videíto que no lo vamos a ver porque
digamos, la idea es, porque tal vez la letra se ve muy chiquita, está subtitulado, así que no lo vamos a ver. Voy a tratar de explicarle más o menos qué es el emulsionante. El emulsionante, en primer lugar, son partículas de algunos químicos. En el caso del petróleo no son químicos, pero bueno, en los alimentos se utilizan químicos, ¿sí? En el caso de la mayonesa, una proteína que viene dentro de la yema del huevo funciona como emulsionante, para que tengan una idea. Obviamente las mayonesas industriales les agregan químicos adicionales para que duren muchísimo más tiempo. Las caseras duran un par de días en la heladera y ya después se termina cortando. Es decir, se rompe la emulsión y se separa la fase de agua con la fase de aceite. ¿Bien? Para que tengan una idea más o menos, cuando nosotros decimos se cortó, quiere decir que la emulsión se ha roto, ¿sí? Bien. Entonces, ¿pero qué es el emulsionante? Porque le estoy diciendo que es una partícula, es un agente químico, ¿bien? Pero ¿cómo funciona? Simple. El emulsionante es un agente químico, entonces, que está compuesto de dos partes. Una parte que se llama hidrófila, es decir, que le gusta estar en el agua, y otra parte que se llama oleófila, es decir, que le gusta estar en el aceite, o en su defecto en el petróleo. Por lo tanto, son partículas que tienen dos partes, ¿sí? Una hidrófila y una oleófila, y la hidrófila se va a juntar con el agua, la oleófila se va a juntar con el aceite, y esta molécula me sirve de unión entre las dos fases. Entonces no deja que se separe una vez que se formó, ¿sí? Una vez que se formó la emulsión. Como ven, como les mostré hace ratito en la imagen, nosotros tenemos, por ejemplo, en el vaso de agua con aceite, tenemos agua y tenemos pequeñas moléculas, pequeñas gotas de aceite, que es la fase dispersa. El emulsionante siempre me va a rodear la fase dispersa, ¿sí? Obviamente la parte fanática del aceite para este lado, la parte fanática del agua para el lado del agua, ¿bien? Es decir, la oleófila, la hidrófila. Entonces va formándome una pared alrededor, disculpen pero estoy con el mouse y se me complica. Forma una pared alrededor de la fase dispersa, ¿bien? Ya sea agua o sea aceite, eso si la emulsión es directa o inversa realmente no interesa, el emulsionante siempre funciona igual. Entonces me recubre, como dije, toda la superficie de las gotas de fase dispersa y me mantiene la emulsión estable. Esto es muy importante, porque si yo no tengo el emulsionante, por más que yo mezcle los dos fluidos, si los dejo en reposo, es decir, si les quito toda energía o toda fuerza, y se van a separar. ¿Por qué? Por propia acción de la gravedad. Acá el factor importante es la gravedad. Por densidades hace que el fluido más liviano esté arriba y el más pesado esté abajo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, para resumir, cuando yo hablo de emulsión estable, lo principal es el emulsionante. Eso es lo que me genera a mí una estabilización. Pero antes tengo que generar, obviamente, mediante una energía, digamos, la agitación de los fluidos para que se mezclen. Porque si yo le pongo emulsionante a la mezcla de agua con aceite y dejo el vaso quieto y no lo mezclo, y estamos en la misma. No se me va a mezclar y no voy a generar una emulsión. Para generar una emulsión tengo que mezclarlo y además, para que sea estable, tiene que tener sí o sí un emulsionante. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, acá había otro video para resumir las emulsiones, pero... Bien, entonces, para más o menos hablar un poquito ahora respecto del petróleo con las emulsiones, ¿a mí me interesan las emulsiones? No, para nada. Yo no quiero que mi petróleo tenga emulsiones. ¿Por qué? Porque yo no quiero vender un petróleo mezclado con agua. Yo quiero vender petróleo puro, ¿sí?
Es más, en realidad a mí me gustaría venderlo así nomás como sale, pero el comprador no lo va a querer comprar. El comprador no quiere comprar petróleo mezclado con agua, que después le va a costar una barbaridad separarlo. Él quiere comprar el petróleo listo, ya para usar, ¿se entiende? Entonces, yo, digamos, tengo que evitar, en cierta manera, la formación de emulsiones para poder separar lo mejor que pueda el agua. Porque si a mí se me estabiliza alguna emulsión en el petróleo, después sacarle el agua es muy complicado, ¿bien? Entonces tengo que tratar de romper la emulsión antes de separar los distintos fluidos, el agua por un lado y el petróleo por otro. Tengo que sí o sí romper la emulsión. Y para romper una emulsión estable, podemos atacar cualquiera de sus dos fuentes. Recordemos en la diapositiva anterior, para formar una emulsión estable era necesario energía y el emulsionante. Entonces yo tengo que tocar cualquiera de esas dos cosas y eliminarla, y al eliminarlo, ya está. Eliminé las emulsiones, ¿sí? Entonces primero vamos a analizar el caso de la energía. ¿A qué me refiero yo con energía? Yo no estoy hablando de que le voy a dar corriente eléctrica al fluido. Cuando hablamos de energía, la energía es una unidad, no es una unidad, es medio complicado de explicar, ¿sí? Pero es un fenómeno físico de transferencia de algo, ¿sí? Cuando nosotros transferimos energía, lo que estamos transfiriendo es una gran cantidad de fuerzas, movimientos y demás, ¿sí? En el caso del petróleo, ¿dónde tiene energía? Bueno, el petróleo tiene que producirse y se produce mediante un sistema de bombeo o por diferencia de presiones en caso de su urgencia natural, y eso es energía. Bien, fijémonos en el dibujito que les he hecho acá. En primer lugar tenemos una roca en la cual el fluido se mueve aproximadamente un pie por minuto, en algunos casos se mueve un pie por día. Para que ustedes se den una idea, el petróleo dentro de la roca, en la gran mayoría de los casos, se llega a mover un pie por día. Eso quiere decir 30 centímetros por día. Por lo tanto, el movimiento del petróleo dentro de la roca, si bien existe ese movimiento, es tan pequeño que básicamente no genera, ¿sí? no genera una gran acumulación de energía. ¿Sí? Es una energía relativamente baja. Entonces hasta ahora podríamos decir que dentro de la roca no se generan emulsiones. Y eso es verdad, ¿sí? No se generan emulsiones dentro de la roca porque el petróleo se mueve muy lento. Pero la cosa cambia cuando el petróleo sale de los punzados, ¿sí? Sale por acá, sale por los punzados, se mete en el tubing y empieza a subir. El cambio de velocidad es prácticamente... es abismal, es un cambio de velocidad gigantesco. Por más que yo produzca caudales relativamente bajos, la diferencia de velocidad entre lo que estaba en la roca y ahora que está saliendo del pozo es grandísima. Entonces ese cambio de velocidad en el fluido genera las famosas turbulencias. No sé si alguna vez las han sentido nombrar, pero una turbulencia es cuando el fluido se agita, ¿sí? Bueno, las han sentido nombrar posiblemente en las películas o se han viajado en avión. Si alguna vez les agarró una turbulencia, es medio jodido. Se siente feo, pero básicamente la turbulencia es porque hay una agitación del fluido. En el caso de los aviones se agita el aire. Hay una diferencia de presión muy grande, entonces se agita. Y obviamente el avión, como pasa por el aire, se mueve. En este caso es parecido. El fluido, por las altas diferencias de presiones, por los roces que da con las cañerías y demás, genera turbulencia. Entonces esa energía se convierte en un movimiento de agitación del fluido y me lo termina mezclando. Se me mezcla el agua con el petróleo, ¿sí? ¿Dónde se me va a mezclar? Y se me va a mezclar en el tubing. Acá llego a la boca de pozo, es decir, tengo un codo de 90 grados. Obviamente en ese codo hay una turbulencia enorme, ¿sí? Muchas pérdidas de presión, mucha agitación. Sigo por la línea de pozo. Paso al manifold que tiene más válvulas y más cañerías, es decir, más codos. Por lo tanto, otra vez tengo una agitación excesiva y ya después se va directamente hacia la batería por un caño en donde se sigue agitando. Por lo tanto, podríamos decir que yo le estoy entregando agitación al fluido
desde el momento que sale de los punzados hasta que llega a batería. Y esa afirmación es correcta porque realmente yo le estoy entregando, ¿sí? O yo estoy provocando agitaciones desde allí, desde ese punto de los punzados hacia adelante, siempre. El tema es, ¿puedo eliminar la energía entonces? ¿Puedo eliminar la agitación? Sí, la puedo eliminar. ¿Cómo hago para eliminar la agitación? Ocupando caños que no tengan rugosidad, ocupando codos que no tengan pérdidas de presión. ¿Eso existe en la industria? Y no existe, ¿sí? Por lo tanto, la única manera de quitarle agitación al fluido es que el pozo siga produciendo a la velocidad a la que se mueve dentro de la roca. Es decir, yo debería sacar 30 centímetros de petróleo por día. ¿Y eso es rentable? Para nada, ¿sí? Para nada. Cuando yo me gasté en un pozo más de 1.000.000 de pesos, perdón, cuando me gasté en un pozo más de 1.000.000 de dólares y produzco 30 centímetros por día, es una locura. Obviamente que la gente de producción me va a decir, no, pongámoslo a producir como la gente, pongámoslo a producir al caudal de producción que debería producir. Por lo tanto, si bien yo puedo reducir las agitaciones, o yo puedo anularlas en su defecto, pero anular la agitación a mí me significa reducir mucho la producción. Y es algo que yo no quiero. Siempre está bueno reducir un poco la producción para que el pozo, digamos, tenga una producción moderada, porque si el pozo produce a caudales muy altos siempre se termina desinflando, es decir, pierde mucha presión. A la larga me cuesta más caro eso que hacerlo producir poco, pero tampoco para la locura de hacerlo producir tan poquito, ¿se entiende? La idea es que produzca un caudal como la gente. Entonces, resumiendo, ¿puedo atacar la energía para evitar emulsiones estables? Sí, lo puedo hacer, pero no me conviene, porque pierdo producción. Por lo tanto, ¿qué me toca hacer? Fácil, atacar el emulsionante, ¿sí? Como la energía no la puedo tocar, lo único que me queda por tocar es el famoso emulsionante, ¿sí? Es lo único que me queda por tocar. Bien, entonces, ¿cómo hago para, básicamente, no romper, porque la idea no es romper el emulsionante, pero ¿cómo hago para evitar que el emulsionante surja efecto? Ah, perdón, yo estaba hablándoles de emulsionantes del petróleo y nunca les mencioné qué eran los emulsionantes. La energía, como dije, está presente y la agitación está presente en todo el trayecto de producción del pozo. Pero los emulsionantes, nunca les mencioné qué eran. Los emulsionantes, como dije, en la mayonesa es la yema del huevo. Bueno, en el petróleo, el emulsionante son los sólidos en suspensión y a veces algunas sales, ¿sí?, que vienen con el petróleo. Por lo tanto, estos sólidos en suspensión y sales a mí me producen la estabilización de las emulsiones. Yo lo que tengo que hacer es evitar que ese emulsionante haga efecto, evitarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo es esto? Existen 4 métodos, que son los que ustedes están viendo acá. Existen 4 métodos para poder evitar que el emulsionante haga el efecto que debe hacer, ¿sí? Es decir, me antepongo a el emulsionante, ¿sí? Bien. En primer lugar, el método químico. ¿En qué consiste el método químico? Simple. El método químico es un método en el cual obviamente lo que hago es inyectar químicos. Fácil. Y ya está. Los químicos que se inyectan son desemulsionantes. Los que estabilizan la emulsión son emulsionantes y lo que desestabilizan la emulsión son desemulsionantes. ¿Bien? Son palabras parecidas, pero no, uno es emulsionante y el otro es desemulsionante. ¿Bien? Simple. El desemulsionante funciona igual que el emulsionante, es decir,
tiene una molécula muy hidrófila, es decir, una parte hidrófila de la molécula, que es decir, que tiene una cierta afinidad con el agua, otra que es oleófila, es decir, que tiene una cierta afinidad con el petróleo, pero en vez de estabilizarme la unión entre estas dos fases, lo que hace es todo lo contrario, la desestabiliza. Una vez que se coloca en toda la periferia, en toda la superficie de la fase dispersa, ahora lo que hace es evitar que se mantengan unidas, ¿bien? Y lo que hace en todo caso es levantarme y obviamente separarme las dos fases. Eso es lo que hace el desemulsionante. Hay muchos tipos de desemulsionantes, no vamos a hablar acá de los tipos, solamente les estoy explicando vagamente cómo funciona. Los tipos depende de cada industria en particular, o sea, cada empresa. Hay empresas químicas que se encargan de fabricar, probar, digamos, a testear cada desemulsionante para cada pozo y se elige para cada pozo o para cada grupo de pozos cuál es el desemulsionante que funciona mejor. ¿Bien? Porque, como digo, hay muchos tipos de desemulsionante y no es que uno sea mejor que otro, sino que, bueno, cada uno funciona mejor con un tipo de petróleo, con cierto tipo de salinidad, con cierto tipo de agua. Entonces hay que ir probando en función de cada grupo de pozos. ¿Sí? No es que uno sea mejor que otro, sino que cada pozo tiene un desemulsionante que se adapta mejor, nada más. ¿Sí? Bien. El tema es, acá hay un problemita con el tema del desemulsionante, y es que las moléculas de desemulsionante solamente surten efecto cuando las paredes de las gotas, ¿sí? Las paredes de las gotas de la fase dispersa están vacías. ¿Se acuerdan que yo le dije que el emulsionante lo que hacía era llenarme las paredes y las mantenía unidas? Bueno, si eso llega a pasar y el desemulsionante llega a tratar de desestabilizarme la emulsión, no va a poder. Porque para hacerlo, tiene que ubicarse en el lugar que está ocupando el emulsionante. Y el emulsionante obviamente no le va a ceder el lugar. ¿Bien? Entonces, el método químico es bueno siempre y cuando se inyecten los químicos en los lugares correspondientes. Lo ideal sería inyectar los emulsionantes acá abajo, para cada pozo en particular. Entonces, apenas sale el fluido de producción, ya entra en contacto con los desemulsionantes que empiezan a hacer su trabajo y evitan que se forme la emulsión. Que yo, por más que lo agite el fluido, si el desemulsionante está en su puesto, no va a pasarle nada, no se va a, digamos, no se va a generar una emulsión, siempre y cuando el desemulsionante esté trabajando. Aún así, colocar una bomba inyectora de químicos en cada pozo del campo, cuando yo tengo más de 2000 pozos, y es un gasto importante, ¿sí? Entonces, lo más común es colocar las bombas inyectoras en los manifolds, ¿sí? Se inyectan los desemulsionantes en los manifolds. Y podríamos decir que si los pozos están cerca del manifold no habría tanto problema, ¿sí? Es decir, voy a tener algunas partes que van a estar emulsionadas, pero otras partes que van a estar desemulsionadas, entonces, en cierta manera, puedo evitar una emulsión muy grande. Pero no es lo mismo que meterlo abajo, meterlo allá abajo en la zona de los punzados es lo mejor. Para esos casos se utiliza una pequeña cañería que se baja pegada al tubing y por ahí se mete el químico, ¿sí? Pero, repito, esto es un poco, está bueno, es muy eficiente, pero a veces es un poco antieconómico. A veces cuesta un poquito, digamos, monetariamente hablando. Entonces hay veces que la empresa dice, mira, no me conviene. Realmente me conviene poner, por ejemplo, en los manifolds y ya está. Entonces trato a una serie de grupos de pozos. Y bueno, de esa manera las empresas economizan. Bien, ese método de estabilización se entendió. ¿Alguna duda? Sí, profe, sí se entendió. Buenísimo. Esa,
forma de la química, Sí. es la que podría ser Mendoza, por acá o no. Sí, por lo general, ahora le voy a explicar, tanto en la zona de Mendoza como en la gran mayoría de zonas petroleras, se suele ocupar el método químico, el método gravitacional y el método térmico juntos, ¿sí? Porque son muy eficientes los tres juntos. El eléctrico no se ocupa tanto, vamos a verlo así muy por encima y les voy a explicar por qué no se ocupa tanto, pero los más usados son esos tres primeros que les mencioné, tanto en la zona de Mendoza como en el resto de la zona, ¿sí? Profe, el Sí, tema del frío, ¿cierto? O sea, la baja temperatura sí. puede afectar en lo químico. Al químico no lo afecta, pero sí las emulsiones se mantienen más estables mientras más baja es la temperatura, ¿sí? El caso claro es el de la manteca. Si yo saco la manteca de la heladera, se derrite y después de derretirse se le separa el agua con el aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque le aumenté su temperatura. Si yo lo mantuviese siempre a temperatura baja, tengo menos probabilidades de que la emulsión se rompa. Por lo tanto, el método térmico, que es el tercer método, consiste en eso, en aumentar la temperatura al fluido para romper la emulsión. Ok, muchas gracias. No, de nada. Ahora cuando expliquemos bien la parte térmica, les voy a explicar cómo funciona el método de calefacción y todo para ayudar con el método de desestabilización. El segundo método es el gravitacional. El gravitacional tiene una ventaja. Es el método más barato de todos. ¿Por qué? Porque simplemente consiste en dejar las cosas quietas y por acción de la gravedad se terminan separando. ¿Bien? Por acción de la gravedad, tarde o temprano, más tarde que temprano, y ahora vamos a ver eso, digamos, la fase de aceite o la fase de petróleo se va a tender a separar de la fase de agua. Esto va a pasar, ¿sí? Tarde o temprano pasa. ¿Por qué digo más tarde que temprano? Porque justamente el método gravitacional con las emulsiones inestables funciona impecable, porque en un minuto se separa, menos. Es más, agarren su agua, en su casa, perdón, si tienen agua, aceite, mezclen nada y van a ver que en un segundo, 2 segundos, se separa. Rapidísimo. Pero cuando la emulsión es estable, no se separa tan fácil, ¿sí? Entonces, el método gravitacional, si bien es barato y es muy eficiente, porque es la gravedad misma haciendo su trabajo, tarda mucho en las emulsiones estables. Y cuando digo mucho, me refiero a semanas, ¿sí? Entonces, esas semanas yo no las tengo dentro de la producción. Recordemos que en la producción lo que produje hoy día lo tengo que vender hoy día, ¿sí? Le tengo que sacar plata ya. ¿Bien? Por lo tanto, siempre el método gravitacional funciona y se ocupa muchísimo en la industria petrolera, pero siempre tiene que estar acompañado del método químico y del método térmico para que funcione mucho, mucho más rápido y mucho mejor. Básicamente el método químico y el térmico agilizan un poco el trabajo del método gravitacional. Bueno, y el método térmico, que es el que me estaban preguntando, como su nombre lo indica, térmico viene de temperatura, es decir, yo tengo que calentar el fluido de producción, es decir, la mezcla de agua con petróleo, con todas las otras cosas, se tiene que calentar. ¿Bien? ¿Por qué? Simple, porque mientras mayor sea la temperatura, más solubilidad tiene el agua. Va por ese lado, ¿sí? Es decir, ¿a qué le digo solubilidad? Bueno, básicamente a la capacidad que tiene el agua de disolver cosas. El agua fría disuelve menos cosas que el agua caliente. Y yo había dicho que las sales y parte de los sólidos, ¿sí?, funcionan como emulsionante. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura del agua, las sales que lleva el petróleo se las puede quitar el agua y las disuelve. Entonces ahí tengo menos emulsionantes que están trabajando. Buenísimo. Ya el térmico me ayudó retirándome parte de los emulsionantes. Y además, aumentarle la temperatura a un fluido que tiene petróleo le disminuye su viscosidad. Recordemos que la viscosidad es, ya lo habíamos mencionado cuando vimos la parte de cemento, ¿sí? La viscosidad es básicamente
la resistencia que tiene un determinado fluido a moverse. Dos claros ejemplos, agua y dulce de leche. El dulce de leche es más viscoso. Bien, obviamente que yo no lo voy a poder bombear así nomás, ¿sí? Que sea viscoso también significa que cuando yo le quiero meter otro fluido, me va a costar. Va a costar que el fluido pase por su interior para llegar a otro lado. Por eso, si yo le aumento la temperatura al petróleo y disminuyo su viscosidad, el desemulsionante va a poder moverse más rápido por el interior del petróleo para llegar a la fase, digamos, dispersa, que por lo general puede ser agua. Entonces va a actuar más rápido. Por lo tanto, fíjense, la temperatura, si la aumento, me consume parte de los emulsionantes y además genera que el petróleo me deje pasar más desemulsionante para que haga su trabajo. ¿Sí? Entonces, el método térmico me favorece al químico. ¿Bien? Y el método químico me favorece al gravitacional, que es, en definitiva, el método gravitacional es el que me provoca la separación propiamente dicha por acción de la gravedad. Entonces, fíjense cómo es importante que estos tres métodos funcionen correctamente y funcionen juntos. Eso es bueno. Son los más usados y son usados juntos, siempre. Para colmo, el método térmico, yo realmente no tengo que invertir mucho porque acá en Argentina, al menos, la gran mayoría de cañerías ya están calefaccionadas por el tema de la fluidez, es decir, que el petróleo no puede fluir. Pero de paso aprovecho esa temperatura y desestabilizo la emulsión. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos eso? Sí, profe. Buenísimo. Bien, estos métodos son los más usados. Repito, tanto en Mendoza como en la gran mayoría de Argentina, y se suelen utilizar los tres juntos, ¿sí? A veces el térmico no se utiliza porque, bueno, es un costo bastante alto calefaccionar una cañería, pero el gravitacional se ocupa seguro porque en batería tanto los separadores como los tanques funcionan por acción de la gravedad. Y el desemulsionante, o sea, la parte química, por lo general se utiliza porque, bueno, es un método bastante bueno para poder romper emulsiones. Y ahora queda el último método, el método eléctrico, que este ya es un método un poco más complejo, por eso lo vamos a ver muy por encima. Además de que no se utiliza en todos los pozos porque no se puede usar en todos los pozos. Entonces, explicarlo con lujo de detalle sería una pérdida de tiempo. Primero que nada, el método eléctrico funciona solamente en los casos en los cuales yo tengo alto contenido de agua. Si mi cantidad de agua tiene porcentajes bajos, este método no funciona, ¿sí? Y digo porcentajes altos, me refiero a 70% de agua, un poco más, es decir, bastante agua. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Es el método, yo no sé si ustedes sabían, pero vieron que el agua prácticamente es un conductor de corriente eléctrica, ¿sí? Conduce corriente eléctrica gracias a algo que se llama dipolo magnético. Las moléculas de agua, el famoso H2O, está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Y sus electrones y protones se ubican de tal manera que generan una especie de imán con un lado positivo y un lado negativo. Es como si fuese una mini pila, digamos. ¿Bien? Entonces, cuando a esa pila yo le paso una corriente eléctrica, todas se orientan en el mismo sentido, ¿sí? Por ejemplo, la pila sería esta, ¿no? Tendría negativo, positivo, la siguiente tendría negativo, positivo, la otra negativo, positivo y así. Entonces, como si pusiera una pila atrás de la otra. ¿Bien? Esto pasa solamente cuando le doy corriente eléctrica al agua. Ahora bien, si yo al agua le doy corriente eléctrica alterna, es decir, que voy cambiando el positivo y el negativo de lado constantemente, hace que las pilas empiecen a vibrar, se muevan de un lado para el otro. Estos dominios, estos dipolos, se mueven de un lado para el otro, ¿sí? Al moverse de un lado para el otro, genera una pequeña vibración en el agua, y esta vibración hace que el emulsionante se desprenda de las paredes del agua, ¿bien? Y de esa manera se rompe la emulsión.
Imagínense, o sea, lo que les acabo de comentar es prácticamente magia, es una locura. Sí, es como el mayor provecho de la fisicoquímica dentro del petróleo. Es una maravilla. Y es el método más eficiente para romper emulsiones. Realmente tiene una eficiencia casi del 100%. La emulsión se destruye, no sirve más. ¿Sí? Automáticamente se separa el agua del petróleo, sí, justamente. ¿Cuál es el gran limitante de este método? Es muy caro, ¿sí? Primero que nada es muy caro. Y segundo, solamente sirve para cuando tengo mucha agua. Si no, no sirve. ¿Alguien va a preguntar algo? Pero, Sí. por lo que usted está diciendo y por lo que más o menos entendí, es como poner positivo con positivo, o sea, en un imán, poner positivo con positivo y negativo con negativo. Sí, pero imagínese ahora que el imán, eh, supongamos Porque se que, supone que supongamos que yo el tengo, imán, mire, supongamos que yo tengo dos imanes, ¿sí? sí, Tengo dos imanes y en el medio pongo uno, ¿bien? Pero ahora lo que hago es, básicamente, ir cambiándole los polos al imán todo el tiempo. Entonces el del medio va a empezar a vibrar, va a empezar a moverse de un lado para el otro, ¿sí? calculando que en el medio se pone Miren, supongamos que yo otros pongo, imanes. supongamos que yo pongo positivo y negativo acá, en un imán gigantesco. Entonces los imanes más chiquitos se van a poner negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, y así con todos, ¿ven? Pero ahora, supongamos que yo esto lo convierto en negativo y este lo convierto en positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con los imanes? Y van a cambiarse de lado, ¿sí? Se van a dar vueltas. ¿Bien? Esto es lo que hace la corriente alterna. La corriente alterna cambia de positivo a negativo 60 veces por segundo. Por eso tiene 60 Hz de frecuencia. ¿Bien? Si yo hago eso 60 veces por segundo, genero una agitación en las moléculas de agua, que serían como estos imancitos, ¿sí? Se cambiaría de lado una vez, otra vez, otra vez, y así sucesivamente 60 veces por segundo. ¿Bien? Eso genera una agitación en toda la masa de agua, y al agitarse desprende todos los emulsionantes. No sé si más o menos se entendió. Sí, profe. Por eso es lo que yo decía, era como poner dos positivos que al tener la misma fuerza se repelen entre sí. Claro, exactamente, pero Algo así. tenga en cuenta que si yo pongo un positivo con otro positivo y el imán se me da vuelta y yo no cambio el signo, no va a dejar, o sea, deja de dar vueltas. La idea es que siga dando vueltas, la idea es que se siga moviendo. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Por eso dije que tiene que ser corriente alterna, porque si es corriente continua se va a ordenar y ya está, va a dejar de moverse. Sí, Y no la, va- y la idea es que se claro. mueva. La idea es que me vaya cambiando el signo constantemente. Entonces al cambiarme el signo, las moléculas de agua se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. Y esto genera que se me desprenda todos estos sólidos y sales y demás. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Sí, buenísimo. Bien. Entonces, resumiendo, haciendo un pequeño resumen de la parte de la emulsión, recordemos que entonces la emulsión es algo completamente indeseado. Yo no lo quiero, porque yo no quiero que el petróleo se mezcle con el agua y yo que no lo pueda separar. ¿Bien? La idea es tratar de separarlo. El tema es que la emulsión se me va a terminar formando igual. Por lo tanto, yo tengo que tratar de evitar que se forme de alguna manera u otra. Y es por eso que existen estos 4 métodos, siendo los 3 primeros los que más se ocupan, y obviamente se ocupan en conjunto, ¿sí? Por lo general se ocupan los 3 juntos, sería lo ideal. ¿Bien? Yo tengo que desestabilizar la emulsión antes de que llegue a batería. Porque si yo le agregase los químicos y le aumento la temperatura al líquido cuando ya está en batería, es muy tarde, ¿sí? Ya no sirve. Por eso
Los químicos se inyectan cerca de la zona de los pozos y lo importante es calefaccionar todo el tramo de cañería para generar una mejor ruptura de la emulsión. Una vez rota la emulsión, ahora me queda separar las fases, el agua por un lado y el petróleo por el otro. Bueno, y el gas por otro, por supuesto. Yo nunca les he mencionado gas en la parte de emulsiones porque las emulsiones, perdón, se forman con líquidos. Los gases no forman emulsiones. Entonces, el gas no molestaría durante la emulsión. Pero después, cuando quiero vender el petróleo, no lo puedo vender con mucha cantidad de gas, ¿sí? Tengo que venderlo con la menor cantidad de gas posible. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el precio del petróleo que el precio del gas. Entonces no me pueden comprar todo junto a mí, como a un único precio, ¿sí? Bien, entonces, una vez que salimos de la boca de pozo, vamos por todos los trayectos de cañería que mencionamos en la clase anterior, llegamos a la batería. ¿Cuál es la función de la batería? Bueno, antes de hablar de las funciones, vamos a hablar de las condiciones de venta del petróleo. El petróleo, al igual que cualquier producto que se vende, tiene una serie de estándares de calidad. ¿Bien? Una serie de estándares o calidad justamente que yo tengo que respetar a rajatabla por contrato, ¿sí? Las empresas que compran y las empresas que venden hacen contratos entre sí para tratar de respetar siempre un mínimo de calidad, aunque sea. ¿Bien? Perfecto. Cuando hablo de calidad no me refiero al tipo de petróleo en sí, porque obviamente hay petróleos de más calidad que otros, hablando de petróleo propiamente, ¿sí? Petróleo solo. Estoy hablando más que nada de cuánta cantidad de fluidos contaminantes, y a esto le llamo sales, sólidos, agua y demás cosas que no son petróleo y que salen con él del pozo, cuánto porcentaje de estos fluidos contaminantes yo acepto como comprador, digamos. Supongamos el caso claro o más común que se da en un yacimiento, y es que el yacimiento sería el vendedor, mientras que el comprador sería refinería, por ejemplo. Son los compradores más comunes, ¿sí? Porque, a ver, acá no estamos hablando de que yo quiero vender carne y tengo una multitud de compradores posibles. El petróleo no lo compra. A ver, yo no compro petróleo para tener en mi casa, ¿se entiende? El petróleo lo compra refinería o alguna otra empresa que por lo general lo utiliza como materia prima. El petróleo es una materia prima, es decir, es un producto del cual yo puedo sacar más productos. Entonces, el mayor comprador siempre es refinería para poder generar combustibles fósiles, ¿sí? Nafta, gasoil, bueno, los ya conocidos, clásicos. Entonces, refinería por lo general suele definir algunos estándares de calidad que obviamente negocia con el yacimiento. Por lo general son estos dos que ustedes ven acá, ¿sí? Un contenido de agua menor al 1% del total del fluido que ellos reciben, ¿sí? Si yo recibo, por ejemplo, 10 litros de petróleo, o mejor, si yo recibo 1 litro de petróleo, 0,01 litro debe ser de agua como máximo. 1% de agua como máximo. En cuanto a las sales, por lo general refinería lo que acepta como máximo son 100 gramos por metro cúbico de sales, ¿sí? Es decir, en un metro cúbico de petróleo debo tener 100 gramos de sales como máximo, medidas en forma de cloruro de sodio. El NaCl, este que ven acá, es cloruro de sodio. Es muy probable que algunos no hayan sentido hablar de cloruro de sodio, pero ustedes lo tienen en sus casas. El cloruro de sodio es la sal de mesa, ¿sí? la sal común con la que salamos la comida. Bien, el cloruro de sodio es la sal más común que existe en el mundo. Por lo tanto, si la sal más común que existe en el mundo está por debajo de los valores que yo quiero, el resto de las sales, como están siempre en menor medida, y van a estar por debajo de los valores. Entonces, por eso se ocupa la sal más común como referencia, que sería el cloruro de sodio. ¿A qué voy con esto? Cuando yo hablo de sales, es muy probable que ustedes se hayan imaginado la sal de mesa. Existen millones de sales, ¿sí? El cloruro de sodio, ¿sí?
Y todos los cloruros son sales, ¿sí? Por ejemplo, para que tengan una idea, hay una infinidad de cloruros. Cloruro de sodio, cloruro de amonio, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? Esos dos se me ocurrieron ahora, pero hay un montón, ¿sí? Bien. Hay algunos que están en forma líquida, hay otros que no. Bien. Hay otros que están en sólidos. Pero bien, ese sería básicamente el concepto. Hay muchos tipos de sales. Vienen muchas sales con el petróleo, de muchos tipos, pero la más común es la sal de mesa, el cloruro de sodio. Por lo tanto, si esa está por debajo de los 100 gramos por metro cúbico, está bien, porque es la más común. Y en algunos casos, refinería suele poner algunas limitaciones en cuanto a los sólidos. Bien, se recibe un máximo de 0,04% de sólidos, para que tengan una idea de la poca cantidad de sólidos que admiten. ¿Bien? A veces lo ponen en contrato, a veces no, ¿bien? Porque los sólidos es un material mucho más fácil de eliminar que sales y agua. Entonces, no hay problema. Pero también se suelen colocar en los contratos. Como todo contrato, las dos partes lo tienen que respetar a rajatabla, ¿sí? Y más que nada el vendedor. ¿Qué pasa si el vendedor no cumple con los estándares? O sea, ¿qué pasa si se pasa en cantidad de agua o se pasa en cantidad de sales? Refinería le cobra una multa, ¿bien? Por haber violado el contrato. Y la multa no es en plata, no es en dólares ni en pesos. La multa es en producción, ¿sí? Durante una cierta, eso está todo definido en las cláusulas del contrato. Durante un cierto tiempo, el vendedor va a tener que dar un adicional de producción gratis por haber violado el contrato, ¿sí? Mientras mayor sea la violación del contrato, obviamente mayor va a ser la cantidad de petróleo que va a tener que regalar, ¿sí? Bien. Entonces, dentro del yacimiento nosotros tenemos dos instalaciones principales: la batería y la planta de tratamiento de crudo. La batería es la instalación que se encarga de realizar la separación de agua, ¿sí? La batería se encarga de cumplir la primer condición, mientras que la planta de tratamiento de crudo, que se abrevia así, la PTC, o también conocida playa de tanques, se encarga más que nada de la separación de las sales, es decir, de la segunda condición. Por lo tanto, las funciones, ahora vamos a ver batería nomás, la semana que viene vamos a ver planta de tratamiento de crudo, así que vamos a solamente dedicarnos en batería. La batería entonces tiene dos funciones. La primera, y la más obvia, separar las fases. Por un lado agua, por otro lado petróleo, por otro lado gas. A eso le llamo fases de la producción: gas, petróleo y agua, ¿sí? Si bien hay dos fases que son líquidas, son tan distintas que se pueden considerar como dos fases aparte. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos en batería es separar las fases y además tenemos la capacidad de realizar el control de la producción. Por lo tanto, batería tiene estas dos funciones: separar y controlar. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Se va entendiendo todo? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Le metemos entonces. Bien. Ahora vamos a entrar un poquito en la parte de los separadores, ¿sí? Fíjense, ahí volvemos al esquemita que les mostré hace ratito. Y vamos a ver que tenemos dos grupos de separadores. Esto es importante en batería. Hay dos grupos de separadores: los separadores de control, que son estos de acá arriba, ¿sí? Lo que están resaltados en rojo acá, y los separadores generales, que son estos. ¿Por qué tenemos dos grupos de separadores? Fácil, ¿se acuerdan que de los manifold salían dos caños? Una línea de control o colector de control y una línea de general o colector de general. Bueno,
los colectores de control llegan hacia los separadores de control, mientras que los colectores de general llegan hacia los separadores de general. ¿Cuál es la función del separador de control? Separarme las fases del pozo que estoy controlando en ese momento. Bien, es por eso que el separador de control es siempre chiquito, es un separador más bien chico, ¿sí? No mide más que 1 metro y algo, 2 metros como mucho. Son separadores chicos porque solamente tienen que separar la producción de un pozo a la vez para poder controlarla luego en los tanques de control que tenemos por acá, ¿sí? Que tenemos acá. En los tanques de control se realiza este control por tanque que vimos hace ya 2 clases atrás, ¿sí? Bien. Entonces es por eso que son chiquitos, ¿sí? La idea es que el separador de control siempre trabaje con un pozo a la vez. ¿Por qué no puede trabajar con 2 pozos a la vez? Y porque si yo trabajo con 2 pozos a la vez y mando los fluidos después hacia el tanque de control, no puedo saber qué cantidad de agua ni qué cantidad de petróleo vino de cada pozo. ¿Bien? Es solamente por eso. Y luego tenemos el grupo de los separadores generales, que ya en la imagen está representado, son un poco más grandes, y esto es verdad, son más grandes que los separadores de control. Y esto se debe a que a los separadores de general, ¿sí? A los separadores generales, llega la producción de todos los pozos del yacimiento. Por eso que son más grandes. Este ya no trabaja con un pocito a la vez, sino que trabaja con todos los pozos juntos, porque ahora lo que hacemos es una separación general para que el petróleo se siga tratando más adelante. ¿Bien? Es decir, separamos todos los pozos juntos. ¿Cuántos separadores de general hay en un yacimiento? Por lo general hay 3, ¿sí? Más de esos no hay, y menos tampoco. Siempre es como el número elegido 3. ¿Por qué? Bueno, simple. Porque uno trabaja a alta presión, otro trabaja a baja presión, y el tercero, supongo que estarán pensando a media presión, pero no, el tercero es el separador de backup. ¿Qué significa backup? Respaldo. Es el separador que yo tengo allí por las dudas de que alguno de los otros separadores no funcione o tenga que darle mantenimiento o algo por el estilo, ¿sí? ¿Por qué hay separadores de alta presión y de baja presión? Bueno, simple, porque los sistemas de producción no todos trabajan, ¿sí?, a la misma presión. Los sistemas como surgencia natural, gas lift y bombeo mecánico, perdón, y bombeo electrosumergible, repito, surgencia natural, gas lift y bombeo electrosumergible, son métodos de producción que manejan presiones relativamente altas, ¿sí?, bastante altas. Mientras que el bombeo mecánico y el bombeo PCP trabaja a presiones más bien moderadas, bajas, ¿sí? Cuando yo digo presiones bajas no estoy diciendo presión como la que nosotros sentimos ahora atmosférica. No, son presiones más grandes, pero comparadas con las altas son mucho más bajas, ¿sí? Entonces, uno recibe todos los pozos de surgencia natural, gas lift y bombeo electrosumergible, que es el separador de alta presión, y después el de baja presión recibe todos los pozos de bombeo mecánico y bombas PCP. Que sea de alta presión o baja presión, no sé, o sea, realmente hay una gran diferencia en los separadores, no a simple vista, pero los separadores de alta presión tienen espesores de pared mucho más grandes, ¿sí? Y solamente por eso tienen una gran cantidad de espesor de pared, son elementos muy gruesos. Bien. Perdón. Bien, entonces, el separador de backup, el de respaldo, ¿tendría que ser de alta presión o de baja presión? Y la respuesta es que tiene que ser de alta presión. ¿Por qué? Porque supongamos que lo hacemos de baja presión, es decir, con una pared fina. Por lo tanto, si a mí se me rompe el de baja presión tradicional, listo, no hay problema, ocupo el otro.
¿ok? Mientras le hago mantenimiento al que se rompió. Pero ahora supongamos que en vez de romperse el de baja presión, se rompe el de alta presión. Yo voy a poder mandar los pozos que manejan presiones tan grandes a ese separador de respaldo que soporta solamente bajas presiones. No los voy a poder mandar porque se me va a romper el separador. Y cuando digo romper el separador, estoy hablando de que explota, ¿sí? Porque no soporta las presiones. Tiene la pared de acero muy fina. Entonces, al no soportar, a ver, muy fina, un par de centímetros, pero tal vez frente a determinadas presiones, recordemos que por más que yo tenga 10 centímetros de pared, de espesor de pared de acero, no significa que va a resistir 50.000 PSI, ¿se entiende? Depende, hay veces que resiste, hay veces que no, depende del material con el que está hecho, y aún así siempre tiene limitaciones. Va a llegar un momento en el que la resistencia lo va a vencer, perdón, que la presión lo va a vencer al material. Por eso tiene una máxima capacidad de trabajo, siempre. Entonces, para poder, el equipo de respaldo tiene que diseñarse para soportar altas presiones. Si se me rompe el de alta presión, voy a trabajar bien. Y si se me rompe el de baja presión, también voy a poder trabajar bien con el de alta presión. Porque si bien voy a estar un poco sobrado con los espesores de pared, pero bueno, justo porque tuve que meter en mantenimiento el de baja presión, pero si hubiese tenido que meter el de alta presión estaría justo, ¿se entiende? Es por eso que el de respaldo, y tampoco da hacer dos de respaldo, porque no tiene sentido, ¿sí? Hacer uno de respaldo para cada uno es una locura, siendo que si yo hago el de alta presión solamente de respaldo, voy a poder respaldar los dos. Ya si se me llegan a romper los dos separadores al mismo tiempo y tuvo una mala leche, ¿sí? Perdón si eso puede llegar a sonar como un insulto. Eso pero es mucha tener mala un suerte. martes 13. Claro, tal cual. Eso es tener, justo hoy es martes 13, sí. Sí, eso Profe, es tener mala O suerte. sea, esa es la mala suerte que tenemos nosotros. Sí, O sea que es conveniente tener dos separadores de alta y uno de baja. sí señor. Correcto. Sí, y uno de los de alta siempre tiene que ser de respaldo. Siempre uno de alta tiene que ser de respaldo, ¿no? Para... Profe, Sí. pero hay, cierto, en la planificación dentro de yacimiento dentro de la batería, Sí. ¿se puede poner uno y uno? Backup de alta y un backup de baja. Y es que no. Porque si yo estoy trabajando a alta presión, el backup tiene que ser sí o sí de alta presión. Porque como dice usted, si se llega a romper el de alta y el de baja, ¿cómo hace? Ah, poner dos de Uno de respaldo, los dos dice usted. separadores. Claro, de respaldo, para tener de respaldo uno y uno, porque si se llega a romper, uno se hace uno se rompe y el otro Sí, se sí, está lo haciendo entiendo, lo entiendo. mantenimiento, que se está haciendo, Sí, lo entiendo, lo hay que entiendo. tener uno y uno. Lo que pasa es que acá, si hacemos eso, realmente estamos olvidando, o en todo caso no estaríamos confiando en la unidad número 1 de producción 2, que es control de la de la producción y mantenimiento preventivo, ¿sí? Nosotros debemos realizar constantemente control de las instalaciones y mantenimientos preventivos, ¿sí? Es por eso que cada cierto tiempo se hacen unos pequeños paros de planta. En estos casos pararíamos un separador y utilizaríamos el de backup. Se le hace mantenimiento y una vez que se le hizo mantenimiento a ese, se le hace mantenimiento al otro y así sucesivamente. Se van alternando los mantenimientos, pero no dejamos de hacer mantenimiento Sí, nunca. sí, sí. Por eso, a ver, hacer dos sería lo correcto, dos de respaldo, por las dudas. El tema es que yo ya por las dudas hago mantenimiento preventivo. Entonces, ya tanto por las dudas, a veces es gastar plata de más. Con uno de respaldo y haciendo mantenimiento, debería estar muy muy bien. Por eso, a ver, cuando yo digo, qué mala suerte, se rompieron los dos separadores juntos, o uno está en mantenimiento y el otro se rompió, eso más que mala suerte, es mal planificación de los mantenimientos, ¿sí? O un mantenimiento lo hicimos mal. Claro, pero profe, no se olvide que eso es como
como un auto, son fierro. Sí, Son fierro. sí, Está bien que uno esté, pero si uno... tenga que hacer los mantenimientos como corresponde, pero uno no sabe si uno se rompió por alguna presión Y es que ese es el mayor tema. o si hay alguna fisura, algo así. Ese es el tema. Yo no puedo no saber que no hay una fisura porque le he hecho mantenimiento. ¿Se entiende? Y el mantenimiento acá es completo. Hasta a veces se le hacen radiografías enteras a los materiales, ¿sí? Para ver si hay Sí, fisura, sí, para ver si hay problemas, para ver si hay pérdida en las válvulas. Se revisa absolutamente todo, ¿sí? claro. Es más, Sí, el paro de planta de refinería, no sé si alguno participó en alguno, sí, tiene este concepto re. como su tronco, digamos, su concepto troncal es este, hacer paros de planta para evitar rupturas de Planta equipos. para... ¿Sí? La idea Claro. es mantenerlos constantemente, porque si se me rompe una etapa y yo no la tenía prevista a ese paro, estoy en el horno, ¿se entiende? Y yo desde que conozco refinería, desde hace ya bastante tiempo, nunca he sentido de algún accidente mayor. Puede que algún incidente se llama, porque accidente es cuando hay algún herido, Incidente. claro, un incidente menor. Eh, yo no he sentido de incidentes mayores, digamos, incidentes que les paren todos los equipos. Sí, tal vez algún desperfecto o algo que se puede reparar rápido, que eso sí puede pasar Bueno, en los hubo, separadores. Pero si profe, yo paro la producción un par de minutos, mire, no pasa nada. Sí, no sé si todavía, si ya lo habrán arreglado o no, porque sinceramente no sé, ya el año pasado no pude entrar en paro por sí, el sí. motivo de la pandemia, este año tampoco, bueno, pero el anteaño pasado, Red Córdoba, que había tomado el paro a ver, claro que fue empezó el 27 o 29 de octubre, Ajá, estaban arreglando una de las calderas y sí. no sé qué mocos se mandaron, porque sinceramente no sé qué mocos se mandaron y dejaron a una de las calderas inservibles, que no sé si la Claro. habrán reparado o han tenido que mandar a Claro, ven, a ver, paso. es- esas cosas obviamente que pueden pasar. El tema es que ahí, sin duda, hay gente responsable. O sea, hay gente, cuando digo gente responsable me refiero a que siempre a alguien responsabilizan del problema. Eh, Y ahí, más al dueño de la empresa. exactamente, sí, por lo general suele ser el dueño de la empresa o los Sí, líderes que están a claro, cargo de la operación, ¿no? acuerdo, Eh, claro, a ver, supongamos que nosotros estamos ahí trabajando en un separador y ocurre un accidente. La culpa no es de la persona que tuvo el accidente por lo general. La responsabilidad siempre se va subiendo hasta los cargos superiores. Por eso tener un cargo superior está buenísimo, pero trae una serie de responsabilidades bastante importantes. mayores. Claro, tal cual, sí. ¿Por qué se responsabiliza siempre a los cargos mayores? Por el simple hecho de que la persona que está en el cargo superior le tendría que brindar al resto de las personas que trabajan con él la seguridad correspondiente, las maniobras operativas, todo, los procedimientos, todo. Él tiene que sí o sí explicar todo de manera correcta, ¿Ya? darles todas las herramientas posibles. Si algo sale mal, es porque él no supo darle las herramientas a su personal. Básicamente esa es como la línea de pensamiento. Y nada, vale. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo que, si bien... Aparte siempre, Sí, sí, digo que aparte siempre cuando están haciendo reparaciones o algo así, está el supervisor que tal tiene que cual. estar atento al lado del personal, porque si no, como le digo, yo me acuerdo que se terminó el paro, y más, ese paro, ¿cómo será? Ese paro lo toma Red Córdoba, Astra se lo pasa a Red Córdoba, los muchachos en el paro, los soldadores, en la primer quincena se fueron todos. Habían algo de 50 soldadores y quedaron 5, fueron muchos. Pero bueno, eso por tema de que la empresa pagó menos de lo que le tenían que pagar. Pero le dejaron el paro de planta a Céfalo, sin gente. Y tuvieron que hacer el paro
con gente de servicio, porque no querían, no podían llamar gente porque ya había muchísimo que sabían de lo que había sucedido y no querían arriesgarse a que lo jodiera con el tema de la plata y tuvieron que ocupar gente de servicio, pedirle gente de servicio a Tomio, o sea, soldadores estaban haciendo servicio a Tomio, a Pecó, hasta gente de Astra le tuvo que prestar gente a Red Córdoba porque si no, no podían terminar. Y eso que le había tocado el paro completo a ellos. Claro, claro. No, sí, esas cosas pasan. ¿Sí? Esas cosas suelen pasar porque, bueno. Recordemos que, si bien hay procedimientos y demás que tratan de minimizar daños colaterales y tratan de evitar rupturas y de esa manera tenemos más mantenimiento y demás, siempre las personas son las que realizan estas tareas. Y como las personas realizan estas tareas, las cosas pueden salir mal. ¿Sí? Nosotros, a la hora de analizar riesgos y demás, lo único que podemos hacer es minimizar las posibilidades. De ahí en más que pase, bueno. ¿Sí? Por eso también decimos que es de muy mala suerte que se rompan justamente en este caso dos separadores juntos. ¿Sí? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y en caso de que pase, no hay mucho que hacer. Se parará la producción un tiempito, se pondrá en mantenimiento el separador, se pondrá en condiciones el separador que estaba en mantenimiento y ya después se arreglará el que se rompió. ¿Sí? Será más o menos esa es la acción. A veces hay unas empresas que tienen separadores móviles, ¿sí? Que son una especie de camiones que tienen unos pequeños separadores en la parte de atrás. Entonces, en el caso de estos accidentes, podrían llegar a recurrir a esas empresas que tienen estos separadores móviles. Por ejemplo. ¿Sí? Claro. Eso a veces pasa, ¿sí? Pero, repito, mucha mala suerte hay que tener. Pero pasa, pasa. O sea, como que puede pasar, Sí, puede pasar. Y tiene que caer un martes 13 como hoy. Claro, exactamente. Exactamente, esa sería la única, pues. Pero miren que es verdad eso que ustedes dicen, que las cosas pueden pasar. ¿Sí? Bien. Por eso le preguntaba si podía suceder. A ver, siempre, no es habitual que me suceda. No es habitual que suceda. Claro. Pero siempre hay una primera vez que puede pasar que está Claro. en mantenimiento uno y se rompió otro y Sí, por eso. A ver, volvemos a lo mismo. Si pasó, bueno, pasó. Se examinará el por qué pasó y bueno, si fue justo una casualidad, se dejará pasar. Todos los accidentes, rupturas de herramientas y demás, o sea, incidentes en sí, todos los incidentes se examinan por un equipo especial de seguridad que se encarga de examinar y encontrar las causas las causas raíz que se llaman de los problemas. Entonces se ve qué es lo que pasó justo. Eso puede ser una casualidad, puede deberse a, por ejemplo, un mal mantenimiento y bueno, ahí se cortarán las cabezas que se tengan que cortar, digamos, es como todo así. Se responsabilizará a las personas correspondientes. Si fue justo algo que no se había previsto, bueno, no pasa nada, se sigue trabajando de manera normal, ¿sí? No pasa nada. Pero en todo caso se intensificarán después los mantenimientos, se revisarán más esas cosas que no se revisaron antes. Pero todo incidente tiene, accidente, todo suceso negativo dentro del procedimiento y los positivos también tienen su evaluación para poder ver qué realmente es lo que originó ciertas cosas. Bien. Siguiendo un poquito ahora con el tema de los separadores, vamos a explicar un poquito qué es esto del separador, ¿sí? Ya más o menos explicamos porque habían 3 generales, ¿sí? De control, justo ahora hay 3, pero pueden haber más o menos, eso depende más que nada de las líneas de control. Por definición, ¿sí? Por definición, un separador es un recipiente presurizado que tiene la función de separarme las fases de un fluido determinado mediante el uso de la acción de la gravedad
es decir, separa por densidades. ¿Sí? Cuando hablamos de presurizado, estamos hablando de que el separador funciona a una presión distinta a la presión atmosférica. ¿Bien? Es decir, que un elemento sea presurizado quiere decir que afuera del elemento hay una presión distinta a la que tiene adentro. ¿Bien? En el caso de los separadores, las presiones son mayores a la presión atmosférica. ¿Sí? Inclusive si estamos trabajando a baja presión, son mayores que la presión atmosférica. ¿Sí? Siempre. Y como alcanzan a ver allí, dice que trabaja en función de las densidades de los fluidos. Es decir, el método que genera la separación de las fases es el gravitacional. Por lo tanto, separa a través de la gravedad. ¿Sí? Recordemos que la gravedad es esta fuerza que tiene la Tierra y que tiende a empujar todos los elementos hacia abajo. Y en caso de que los elementos tengan diferentes densidades y estén en el mismo volumen, hacia el mismo espacio, los separa llevando el más denso hacia abajo y el más liviano hacia arriba. ¿Sí? Simplemente eso es un separador. ¿Sí? Nada más. Dentro de los tipos de separadores tenemos varios. ¿Sí? Los separadores se pueden clasificar en función de la cantidad de fases que separan, y también lo podemos clasificar en función de su geometría, digamos, su fabricación o la forma que poseen. Esa era la palabra, la forma que poseen. Entonces, primero vamos a hablar de los separadores bifásicos y los trifásicos, es decir, estos tipos de separadores que se clasifican en función de las fases que separan. El separador bifásico separa dos fases, por eso se llama bifásico. El gas lo expulsa o lo podemos retirar por la parte superior, fijémonos, mientras que los líquidos, ¿sí?, salen por la parte inferior. Por lo tanto, el separador bifásico solamente me separa gas de líquidos, no me puede separar agua de petróleo. Bien, solamente separa gas de líquidos. ¿Sí? Mientras que el separador trifásico separa las tres fases. Este ya sí tiene un funcionamiento distinto y lo vamos a ver acá en el vertical. Tenemos la salida de gas por la parte superior, la salida de agua por la parte inferior y el petróleo sale por la parte del medio. Entonces fijémonos cómo el trifásico ahora sí puede separarme las tres fases. Aún así, que el separador sea trifásico o bifásico significa que funcionan distintos. No, funcionan igual. Siempre funcionan mediante los métodos de gravedad, ¿sí?, mediante el método gravitacional. Por lo tanto, el bifásico, si bien me deja sacar solamente los líquidos por dentro, están separados los líquidos. Tengo agua acá abajo, ¿sí?, tengo petróleo acá. Pero como tengo una sola salida para líquidos, tengo que sacar los dos juntos. Pero eso no quiere decir que por dentro no estén separados. Por dentro sí se separan. Y esto se debe básicamente a la acción de la gravedad. Pero como constructivamente, ¿sí?, la manera en la que está construido el bifásico me deja sacar solamente dos cosas, tengo que sacar gas por la parte de arriba y los líquidos van a tener que salir por la parte de abajo juntos. Entonces tal vez ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué mando el fluido a batería si no lo puedo separar? O sea, el petróleo y el agua siguen estando juntos. Y es allí donde entra en juego el tanque cortador que vamos a ver posiblemente la semana que viene, porque hoy día no creo que lleguemos, ¿sí? Pero bueno, el tanque cortador es un tanque que funciona como un separador y que me separa el agua del petróleo, que ya lo vamos a ver bien la semana que viene, pero es un tanque que se utiliza en el caso de tener separadores bifásicos para poder separar el resto de las fases que me han quedado. Bien, mientras que el separador trifásico, obviamente, como ya me separa las tres fases de entrada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el trifásico y el bifásico? Bueno, el trifásico tiene una salida más, nada más.
pero por dentro funcionan igual. El trifásico aprovecha esta separación de fases que yo tengo en la parte interna y me deja sacarlas por dos cañerías distintas, el petróleo por un lado y el agua por el otro, nada más. Pero por dentro trabaja igual que el bifásico, ¿sí? Separación de fases por densidades, es decir, por método gravitacional, básicamente. ¿Cómo puedo diferenciar a simple vista un separador bifásico de un separador trifásico? Fácil, le cuento las salidas y ya está. Muy simple. Si tiene dos salidas, es bifásico. Si tengo tres salidas, es trifásico. Ya está. Es muy simple, ¿eh? Muy simple. Pero bueno, fíjense que tanto el trifásico como el bifásico lo podemos dividir. Sí. ¿Alguna pregunta? No, estaba escuchando y me estaba recordando lo del seminario de recorredor de batería. El profesor a nosotros nos decía que en los separadores, ¿cierto? Cuando está ese que usted decía, el cortador, ¿cierto? Es como si fuese un filtro que el agua, al ser más liviano, así nos decía, al ser más liviano pasa para abajo y queda abajo, y el petróleo queda arriba. ¿Puede ser eso? ¿O no? O yo entendí cualquier cosa. Sí, justamente es eso, pero el agua es más pesada, no es más liviana, por eso se va para abajo. Ah, no, entonces me confundí. Ya la semana que viene les voy a explicar el tanque cortador. Pero recuerden que si el agua está abajo es porque es más pesada que el petróleo que está arriba. ¿Sí? Se divide por densidades, es decir, lo más liviano se queda arriba, que es el gas, en el medio se queda lo que le sigue, que es el petróleo, y abajo se encuentra el agua, que ya sería lo más pesado de los tres fluidos. Cierto, lo más pesado. Claro, y después nos decía que, por ejemplo, en un trifásico se podía por las cañerías, cañería amarilla, gas, cañería azul, agua, y cañería gris, el crudo. Sí, tal cual. Recuerden que no se los mencioné los colores, ¿verdad? No, profe. Perdón, pensé que se los había comentado. Las cañerías las cañerías amarillas justamente son las cañerías que llevan gas. Las cañerías grises o negras, ¿sí? Son generalmente las que llevan petróleo. El color hace referencia, obviamente, si yo veo algo negro va a ser petróleo, pero también tiene una importancia térmica porque el color negro absorbe más calor que el resto de los colores. Entonces, ¿vieron cuando se pone una remera negra que se mueren de calor? Bueno, en verano sí, exacto. Y en el invierno frío. En el invierno, no, bueno, pero si está negro y le da el solcito, ¿el negro qué hace? Sí, ahí sí, absorbe. Exactamente. Nosotros cuando vemos un color, nada que ver lo que les estoy comentando, pero no importa, se lo voy a comentar igual. Cuando yo, por ejemplo, yo ahora tengo puesto una remera azul, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la remera está absorbiendo toda la luz y refleja todos los colores menos el azul. ¿Ven? El azul se lo deja a ella, básicamente, entonces yo lo que veo es azul. ¿Sí? El negro absorbe todos los colores y no devuelve ninguno, por eso se ve negro. El negro es básicamente ausencia de color, no es un color en sí, es la ausencia de todos los colores. Entonces, como absorbe la energía el color negro, por eso se calienta más rápido, porque no devuelve nada de la energía que absorbe. Por eso cuando yo quiero calentar una cañería, la pinto de negro y ya está. Fíjense que en refinería todos los tanques de crudo son negros. Están negros. Exactamente, sí, son negros. Y los productos terminados son blancos. ¿Por qué? Porque el producto terminado es más inflamable, entonces es importante que no absorba tanto calor. El blanco es todo lo contrario al negro. Recibe la luz y irradia. Exactamente. No se queda con ningún color, larga todos. ¿Sí?
Básicamente es así como funciona la cosa. Nada que ver, les expliqué un poquito de teoría de color y ondas electromagnéticas, pero bueno. No, pero está bueno porque está dentro de lo Sí, que sí. es, Sí, fíjense, eso es lo que le iba a comentar. A ver, la cañería amarilla de gas es porque es un color. Fíjense que ustedes en las instalaciones de su casa, las cañerías de gas son amarillas. ¿Sí? Se ocupa el amarillo claro, como es color referencia. exacto, es el color universal para el gas. Referencia. El color que se ocupa en todo el mundo para la referencia del gas. El ¿Eh? color azul o el verde por lo general están vinculados al agua, ¿sí? Tanto el verde como el azul. Se ocupa más que nada el azul, ¿sí? Porque el agua, si Claro. bien no es azul, pero uno la reconoce como azul. Mientras que el petróleo es negro, pero porque Negro. el petróleo en sí es negro, pero el negro también favorece un poco a la calefacción de la cañería, por eso también se ocupa. Y hay otra cañería en yacimiento Roja. que es roja, sí Roja. señor, tal cual. Red incendio. Exactamente, que el rojo es Ahí. el incendio, entonces la red roja es la red contra incendio. Y la verde, un verde claro, es la... ¿cómo se llama? La de tratamiento, hidrotratamiento. Agua de hidrotratamiento, que es la que no se puede utilizar más que para esas cosas. Sí señor, tal cual, sí, sí. Sí, por eso, a ver, ustedes cuando lleguen al yacimiento, tal vez el yacimiento ocupe otros colores, no creo, por lo general todos ocupan los mismos colores. No, claro, sí. Pero obviamente cuando ingresan al yacimiento les van a dar un código de colores de cañería para que sepan qué lleva cada cañería. Eso es importantísimo. Claro, el profesor me decía que a trabajar el yacimiento, ¿cierto? Como recorredor de un baterista, Sí, sí, le dan un mapa que lo va a tener uno y llevar hasta que ya conozca las instalaciones, sí, señor. con lo que son los cambiadores, el comedor, los baños, donde están los pozos, y después explicado las cañerías de los tanques y todo eso, males por todo eso, con cada separador con su color amarillo. Después otra parte que van a haber caños rojos, que sabe, el de verde, que es el de hidrotratamiento, y había otro que no me acuerdo ahora, qué color era, que era el de agua potable, que ese sí se podía utilizar Claro. para tomar. Claro, El claro, sí, otro sí. no, el verde no. Claro, exactamente. Fíjense que nosotros tenemos muchos tipos de agua en un yacimiento, ¿sí? Desde el agua potable hasta el agua de producción que no la puedo ni tocar, porque es altamente contaminante. Entonces obviamente no pueden Porque ir... tiene sal y todo, Exacto, minerales. exactamente. Entonces, primero que nada, no pueden ir por la misma cañería. Y si la llevo por cañerías distintas, es importante que cada una tenga un color distinto, porque si no voy a pensar que es lo mismo, ¿sí? Y no es lo mismo. Nada que ver una cosa con otra. ¿No? Así que obviamente que las clases, el agua en función de la cantidad de sales que tiene, se lleva por determinadas cañerías o no. Eso lo vamos a ver, nosotros el tratamiento del agua lo vamos a ver en la última unidad del curso, ¿sí? Dentro de 2 clases, si no me equivoco. ¿Sí? 2 o 3 clases. Ya 3 veríamos. clases. Ajá. La semana que viene veríamos la unidad 15 y la otra la 16. Así que estaríamos. Se puede alargar un Claro, poquito, no hay problema, pero bien. Bueno, pero, profe, la semana que viene no vamos a terminar con esto. Sí, tal cual, pero sí, pero lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, yo el curso anterior al de ustedes, o sea, que terminó hace poquito tiempo, esta clase no la alcancé a terminar ahora, pero me quedó poquito para terminarla, entonces la clase que le siguió di lo que faltaba y vimos la otra unidad nueva porque también es cortita, entonces Ah, vimos las dos cosas en un día. Bien. Para explicar un poquito el tipo de separadores, ¿sí? Si son trifásicos, perdón, el tema de trifásico y bifásico ya quedó, ¿sí? Repito, el tanque cortador solamente se ocupa con los separadores bifásicos. Cuando yo tengo un trifásico, el cortador no está en batería. Entonces, observando si hay tanque cortador o no, ya puedo saber qué tipo de separadores tengo.
Y si estoy en duda, puedo mirarle las salidas y ya está. Si el separador tiene 2 salidas, es bifásico. Si tiene 3 salidas, es trifásico. Y ya estuvo. Bien. A su vez, fijémonos que los separadores se clasifican en horizontal, vertical y esférico. Tanto los trifásicos como los bifásicos. No. ¿Por qué hay distintas formas de construirlo? Bien, porque cada uno tiene ciertas propiedades que el otro no tiene. Y por eso podríamos decir que cada uno se ocupa en situaciones distintas. Por ejemplo, la separación, además de generarse por efecto de la gravedad, se genera por un intercambio de moléculas que se produce cuando las superficies están en contacto. A ver, para explicar esto un poquito, el gas va a tratar de quitarle partículas que en realidad son de gas, pero que están hechas líquidos, a la masa de líquido, y el líquido hace lo mismo con el gas, ¿sí? Quitándole partículas que están hechas gas, pero que en realidad deberían ser líquido a presión atmosférica. Entonces se van quitando partículas entre ellos, ¿sí? Es una especie de a ver quién se quita más partículas. Eso se produce en la superficie de contacto entre los dos fluidos, entre el gas y el petróleo, o el gas y cualquier otro fluido, ¿sí? Mientras mayor sea la superficie de contacto, mejor va a ser la separación. Por eso, el que tiene la mejor superficie de contacto aquí es el separador horizontal, ¿sí? Tiene la mayor superficie de contacto, por lo tanto, ¿sí?, tiende a realizar siempre una mejor separación. El separador horizontal es el que me separa mucho mejor las fases que el resto. ¿Bien? Ahora bien, entonces, ¿por qué tengo los demás? Si el separador horizontal es el mejor. Bueno, lo que pasa es que el separador horizontal, por ejemplo, funciona muy mal cuando tengo muchos sólidos, porque los sólidos se depositan en el fondo del separador y me van reduciendo mucho su capacidad. ¿Bien? Si bien la superficie no se afecta, sí me reduce mucho el volumen. Entonces, es por eso perdón, que en el caso de tener una gran cantidad de sólidos, utilizo el separador vertical. Simple, porque los sólidos caen al fondo, ¿sí? Y se diseña por lo general un pequeño ángulo inclinado para poder sacar los sólidos por esta parte. Y ya está, y no me interrumpe demasiado con el tratamiento. Si bien los bifásicos también pueden tener un drenaje en la parte del medio, los horizontales, repito, si bien los horizontales también pueden tener un drenaje en la parte inferior, cerca de la zona media, es mucho mejor utilizar los verticales para poder retirar los sólidos, ¿sí? Es mucho mejor. No me interfiere tanto con el funcionamiento del separador. Y a su vez, tanto el vertical como el horizontal funcionan muy mal cuando yo tengo una excesiva cantidad de gases. Es por eso que para las... ¿Por qué? A ver, no dije el por qué. Porque el gas me significa mucha presión. Para mí, gas es sinónimo de alta presión. Entonces, estos separadores, tanto el horizontal como el vertical, no manejan presiones muy grandes. ¿Por qué? Por la forma en la que están construidos, nada más. La forma cilíndrica es una forma que, si bien puede soportar presiones, no la soporta tan bien como la forma esférica, ¿sí? El separador esférico es, a ver, la esfera como, o sea, la pelotita, la esfera como figura geométrica es perfecta, ¿sí? Es una de las figuras geométricas más perfectas que existe, porque todas las fuerzas, todas las tensiones, todas las presiones y todo lo que yo le meta a una cosa redonda, a una esfera, se distribuye perfectamente en sus paredes. ¿Por qué? Porque es redonda, porque es esférica. Ustedes fíjense las burbujas dentro del agua, ¿sí? Cómprense una cerveza, ábransela y fíjense que las burbujas de la cerveza son esféricas. ¿Por qué?
Porque es la figura perfecta para la distribución de presiones. Todas las presiones se distribuyen de manera uniforme y perfecta a lo largo de toda la esfera, ¿sí? Todas las presiones son iguales en todos los puntos. Entonces maneja muy bien las presiones altas. La esfera es perfecta para manejar presiones altas. Por eso el separador esférico es el mejor para los casos en los que tengo una gran cantidad de gas. El separador vertical es impecable para el trabajo con excesiva cantidad de sólidos. Mientras que el horizontal es el que está ahí en el medio, el que trabaja bien con poco sólido y poco gas. Pero como beneficio tiene, digamos, la capacidad de generar la mejor separación de todas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? No, profe, estoy por lo menos. Bien. Bien, otra cosa importante respecto a los separadores es que a veces, por más que yo tenga, por ejemplo, pocos sólidos o presiones bastante elevadas, puedo llegar a ocupar uno vertical igual. ¿Qué gran ventaja tiene el separador vertical frente a los otros separadores? Ocupa menos espacio. Siempre las cosas paradas ocupan menos espacio que las cosas que van acostadas o que una pelota gigantesca que me separa gas, ¿entiendes? Ocupa menos espacio. Y el espacio en algunos yacimientos no es importante porque tengo instalaciones de batería que miden alrededor de 10 cuadras, ¿entiendes? Entonces no hay problema si le meto un separador horizontal gigante porque no me molesta. El tema es que hay yacimientos con zonas de batería, o sea, acá en Mendoza, en la zona de Malargüe, por ejemplo, en la zona del Sosneado, ¿sí? Hay un par de pozos de Petroquímica Rivadavia que tienen una batería que les juro que está puesta en un 2x2, no saben lo que es esa batería. Es tan chiquita, pero tan chiquita, que obviamente que los separadores que tiene son verticales, porque no hay manera de poner un horizontal, no entra. Si pongo un horizontal, tengo que sacar todo lo demás que he puesto en la batería. Realmente es increíble, está puesto en la... Es una pequeña colina que le han truncado el pico, sí, lo han puesto recto. El pico, la punta. Exactamente, sí, una colinita que, la punta, ¿no? le cortan la punta con unas máquinas. O sea, no es una máquina que corta una punta, sí, ¿no? Las clásicas máquinas de vialidad, las clásicas topadoras y todas esas cosas. Están semanas y semanas sacando tierra. Exactamente, sí. Queda el piso plano. Eso es importante para la batería. Que el piso quede plano. Y que además de quedar plano... pero, profe... Sí. Pero, ¿cómo no quiere que sea una batería de 2x2 si a un costado tiene barranco, para el otro lado tiene barranco? No puede hacer una batería extensa, porque si no, ¿dónde va a meter lo otro? Es que exactamente, a eso es a lo que iba. A veces el terreno es amigable, a veces el terreno no es una locura y bueno, hay que cortar un par de picos y ya queda bastante plano y queda una superficie bien grande y bueno, no hay problema. Pero hay veces que los terrenos son medios traicioneros y justo, porque a ver, la batería, hay dos métodos de selección o de la zona en la cual yo voy a poner la batería. Siempre es importante que la batería esté cerca de todos los pozos. O sea, tiene que estar en el medio. ¿Cuál yacimiento dice usted? ¿Cuál es el yacimiento que dice usted? Creo que se llama El Sosneado, ¿sí? Y si no, La Paloma o algo por así. ¿No es el que está al costado del cruce a Chile? No. ¿El puente del Paso del Planchón? No. Está más acá. ¿Vieron? ¿Han ido para Malargüe? Sí. ¿Vieron cuando llegan a la zona del Sosneado? Es un pueblito chiquitito que está antes de entrar a Malargüe. Y hay una estación de servicio a mano derecha. Sí. Con un drugstore, ¿sí? Por esa estación de servicio para adentro están los yacimientos del Sosneado, ¿sí? Ahí es. Es en la entrada del Sosneado. A ver, le decimos Malargüe, pero no sé si es Malargüe. ¿Es San Rafael? Exactamente, es San Rafael, sí.
Lo que pasa es que dentro el campo como que se divide y parte va para Malargüe, parte va para San Rafael. Pero sí, es prácticamente de San Rafael el Sosneado. Claro, porque está hay otro yacimiento que está al costado de la ruta, el paso del Planchón, en Malargüe, que cruza Chile. Sí, Bueno, al costado, yendo como quien va para Chile, al costado izquierdo hay un yacimiento que también van a ser un poquito más grande porque ese está más en el llano. claro, Pero claro. hay una o dos baterías que están también en la montaña y también es como dice usted, Es que sí. por chiquitito, chiquitito. Eso, a ver, a eso iba a comentar. Bueno, primero que nada, Malargüe es la zona productiva de petróleo de Mendoza por excelencia. Es la que más pozos tiene. Así que es normal ir por Y la Los Betos ruta. también. ¿Cómo? Beto porque hay algún yacimiento metido ahí entre la zona de volcanes. Claro, sí, sí. Toda la zona del sur de Mendoza tiene una alta cantidad de pozos petroleros porque es una zona que se alimenta de vaca muerta. ¿Bien? Esto es una vaca muerta. Exactamente. La roca madre de las zonas es vaca muerta. Entonces es una roca bastante grande, con mucho petróleo. Entonces hay bastantes reservorios por ahí y se puede producir bastante. Entonces es muy común ir por las rutas y ver pozos y baterías por todos lados, ¿sí? El tema es que en algunas zonas, como decía usted, hay un llano y está lindo para poner una batería. El tema es que tal vez mis pozos están muy alejados del llano y no me conviene poner la batería ahí, me conviene ponerla más cerca de los pozos. Y si tengo, mire, vamos para dibujar un poquito. Si tengo pozos por acá, pozos por acá, pozos por acá y pozos por acá, y la batería no la voy a poner acá, que está el llano, ¿se entiende? La batería la tengo que poner acá, en el medio. En el medio. Exactamente, en el medio, porque me gasto menos, ¿se entiende? En caños de los distintos grupos de pozos. Entonces, ya después, si tendré, no sé, otros pozos por acá, por acá, por acá y por acá, bueno, le pondré otra batería más chiquita ahí. ¿Sí? Eso se va viendo. Hay dos planes de producción, hay dos planes, digamos, de trabajo a la hora de realizar la batería. Si yo ya tengo un plan de hacer un yacimiento con 1000 pozos gigantesco, y obviamente que me conviene poner una batería gigante en el medio de todos los grupos. El tema es que si yo no tengo un plan de tanto tiempo, con tanta inversión, y digo, bueno, estos 15 años voy a invertir acá, y se define esto, bueno, entonces hacemos una mini batería. Y después al tiempo digo, bueno, ahora vamos a invertir más allá, y bueno, ahí tendremos que hacer otra batería porque antes no lo habíamos contemplado, ¿sí? Por ejemplo, la zona de Vaca Muerta tiene baterías enormes. ¿Por qué? Bueno, porque ya se planearon más de 2000 pozos con anticipación, entonces ya se sabía que se iba a necesitar una señora batería, ¿se entiende? Entonces, Claro. claro. Es una mega infraestructura lo que se hizo. Exactamente, sí, sí, prácticamente es una ciudad en el medio del campo la batería, sí, es como refinería pero de batería. Bueno, entonces, a lo que iba es que a veces la batería yo la puedo poner en zonas lindas de terreno y hay veces en las que no estoy muy bien con el tema del... A ver, si yo tuviese acá una planicie al ladito y la pongo en la planicie, siempre lo pongo en el llano, por supuesto, es mucho más conveniente. Tiraré un poquito más de cañería de un lado que de otro, no hay problema. Pero si no tengo un llano cerca y lo que tengo que hacer es empezar a quitarle puntas a los cerros, no me va a quedar otra y el espacio que me queda no es tan grande. Entonces en esos casos siempre conviene colocar separadores verticales porque ocupan menos espacio. Inclusive los tanques que se colocan son tanques mucho más largos y más finitos porque ocupan menos espacio, justamente. ¿Sí? El espacio a veces en el campo, como repito, uno dice el campo, bueno, hay espacio de sobra, pero no todo el espacio no en todo el espacio se puede construir, se puede colocar mucho peso. Es complicado, el terreno es complicado, el terreno a veces juega malas pasadas. Bueno, ese caso tampoco no es también el de Chañares. Chañares sí, es verdad, tiene yo la batería de Chañares no la conozco, pero me parece que es una batería chiquita.
¿sí? Pero ocupan batería chica porque hay algunos pozos que están ahí justo a la vera de la... ¿Cómo se llama? De la subida de las Sí, cordilleras. Por eso está en tiene el, batería. está clavado en el piedemonte. Chañares está en el medio del piedemonte de Mendocino. Está ahí, casi cordillera de los Andes. Claro, por eso, Sí, sí. por eso tiene uno o dos separadores al lado de uno de los pozos. Hay dos Claro, separadores verticales. Los otros, bueno, ya están un poquito más, como es más al llano, claro, ya claro. cambian las situaciones. Sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Por eso digo, no solo depende de cómo venga Justo el me acordé. fluido y demás, depende de los terrenos, depende de cómo vamos a hacer las instalaciones, depende de bastantes cosas. ¿Sí? Gente, ¿les parece que cortemos acá y seguimos la clase que viene desde acá? Pensé que íbamos a terminar separadores, pero quedan bastantes diapositivas. Si quieren podemos terminar acá y la semana que viene ya seguimos desde ahí y vemos hasta donde lleguemos de tanque. Seguramente la otra unidad no la podamos ver, pero bueno, no hay problema porque les doy una clase más y ya está. Si no les molesta. No sé qué es lo que dieron los muchachos. Yo para que no se cansen tanto, ya llevamos casi 2 horas. Sí, no hay problema, bro. Sí, Bueno, bueno. podemos continuar la semana que viene. Yo para no matarlos con información, porque a veces, yo sé que a veces está sentado escuchando un chango que habla, es medio cansador. Bueno, pero, profe, esto es más tranquilo que está haciendo la tecnicatura. No, bueno, La sí, ingeniería. por supuesto, no, eso sí, seguro. O sea, ingeniería son 5 años de estar escuchando un chango hablar, así que imagínense. Pero, Y la tecnicatura son 2 años y medio. sí, 2 años y medio, 3 creo, pero sí, sí. Y estamos hablando de 5 años o 3, siempre y cuando a uno le vaya bien. Si a uno le va más o menos, se tarda bastante. Pero bueno. Bueno, gente, Sí, bueno, pero ahí que tiene matemática, física, química, tiene y muchísimas tenemos cosas más. análisis 1, 2, física 1, 2, físico-química, química orgánica, inorgánica, No, ahí fui al mueble. perforación, producción 1, producción 2, reservorio 1, 2 y 3, perfilaje, geología del petróleo y geología común, exploración Ingeniería, petrolera, estamos hablando. ingeniería, sí, yo le estoy diciendo lo que Ah, tengo yo porque es lo que tuve. Es muchas materias, 45 wow. materias en total. Hasta inglés. Inglés técnico 1 y 2 e inglés coloquial 1 y 2, sí señor. No, porque hay veces Son, que leer manuales de sí, equipo que están todos en inglés y hay que entenderlo. sí, yo cuando estudié perfo, los manuales de perforación estaban en inglés, por ejemplo. En British. Así que hay que aprender inglés. No. Además, si ustedes pueden aprender inglés, siempre es bueno. Si saben, buenísimo. Si no saben, Bueno, es el caso de Flow Server, que hacen todo lo que es el, ¿cómo se llama? Los, o sea, nosotros le decimos guanacos, los los A y A y B. B, A y B, sí. Y ellos tienen todo el manual, y eso que están acá, como quien va para Villa del Parque, está la empresa. Sí, pero Y está, todos los manuales te lo entregan todo en inglés y está fabricado en Argentina. Todo en inglés. siempre Qué mierda. el idioma universal es en inglés. Lamentablemente, ustedes hablando inglés pueden Esa es la gran visitar. pregunta. ¿Para qué miércoles está en inglés si la está fabricando acá Y en lo que Argentina? pasa es que como seguramente exportan, es muy probable que La directamente norma. hagan todas las cosas en inglés, porque Y es, también las normas IRAN. es el idioma, es el idioma IRAN, la ISA y todo eso. es el idioma que hablan todos. Entonces Sí. no, lamentablemente es así. Ujú. Así que bueno, gente, entonces no sé si tienen alguna duda, si no nos veríamos la semana que viene para continuar desde acá. Hacemos un repasito de separadores y arrancamos desde ahí hasta el final. Bueno, profe. Bueno, profe, nos vemos la próxima clase. Bueno, que anden bien. Chau, chau.